Con mi afectuoso saludo les comparto otra curiosidad en la historia de México. Hoy conoceremos el bocho, un ídolo que se niega a morir. La marca de automotores Volkswagen y de manera particular el automóvil sedán Escarabajo, llamado cariñosamente bocho, han estado en el alma de los mexicanos de las últimas décadas. Las razones las vamos a conocer más adelante. En cuanto al origen de la palabra bocho, hay dos versiones. La primera por la costumbre mexicana de contraer nombres, especialmente cuando estos son largos y o de difícil pronunciación. La otra versión tiene origen en el pasado lejano en Europa, cuando los franceses llamaban a los alemanes con el apodo de boche, que significa cerdo. Pero por ahora quiero que nos ubiquemos en un contexto histórico para conocer el origen del simpático y famoso vehículo. Desde siempre hemos sabido que el protagonista de la idea de desarrollar para el pueblo alemán un vehículo de calidad, versátil y de bajo costo fue Adolfo Hitler. También es conocido que Hitler encomendó la ejecución del proyecto al ingeniero Ferdinand Porsche y el resultado fue el auto pequeño y simpático denominado Volkswagen, palabra alemana que conjuga los términos Volks, que significa gente, y Wagen, que significa coche. Se trataba de diseñar y producir el automóvil para el pueblo. Sin embargo, la historia del carro del pueblo empieza a tener un aspecto distinto cuando hace poco tiempo se dan a conocer los resultados de investigaciones muy serias, rigurosas y bien documentadas. Las revelaciones las hace principalmente Paul Schilperroth en un libro cuyo título en español es La extraordinaria vida de Joseph Ganz, el ingeniero judío detrás del Volkswagen de Hitler. Joseph Ganz nació el 1 de julio de 1898 en una familia judía que vivía en Budapest. Desde muy joven sintió afición por la ingeniería y por la mecánica. Su familia se mudó a Viena y luego a Frankfurt en Alemania. Luego de servirle al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, reanudó y completó sus estudios de ingeniería mecánica. Ganz siempre tuvo la idea de construir un automóvil pequeño que tuviera el mismo precio de una motocicleta. Esto dio como resultado la fabricación de algunos prototipos como el Ardi Ganz y el Maikäfer, que significa abejor. Conocidas sus capacidades, fue llamado para trabajar como consultor en las compañías Daimler-Benz y BMW, donde participó en el desarrollo de los primeros modelos con suspensión independiente en las ruedas. En febrero de 1933, el recién nombrado canciller imperial de Alemania, Adolf Hitler, asistió a la inauguración del Salón del Automóvil de Berlín. Allí se interesó mucho por un vehículo denominado Standard Superior, concebido y fabricado por el ingeniero Joseph Ganz. Hitler obtuvo toda la información y por supuesto que encontró hecho casi realidad su sueño de un vehículo pequeño, de gran calidad y bajo costo para el pueblo alemán. Pero aquí viene la historia recientemente develada. Sorpresivamente a partir de ahí cambió la suerte para Ganz. La Gestapo empezó a espiarlo y lo acusó de chantajear a la industria del automóvil. Luego lo encarceló y obligó a renunciar a su actividad
como ingeniero y como consultor de las empresas BMW y Mercedes-Benz. Ganz tuvo que huir de Alemania, vivió luego en Suiza y luego en Australia, donde falleció en 1960. Dicho de otro modo, el Tercer Reich intentó borrar cualquier vestigio del ingeniero Ganz. Nadie, menos un judío, podía quitarle a Hitler el protagonismo del asunto. La producción masiva del escarabajo o bocho solo se logró luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial y continuó hasta el 30 de julio de 2003. Pero quiero que volvamos, después de este contexto histórico, al propósito principal de este capítulo: conocer el significado del automóvil bocho para los mexicanos. En 1955 empezaron actividades de ensamble en bajas cantidades en asocio con otras compañías automotoras. En el mes de enero de 1964 se constituye legalmente la compañía Volkswagen de México. En 1965 se inicia la construcción de la planta de fabricación ubicada en la ciudad de Puebla. 2 años más tarde, en 1967, sale de la línea de producción de la misma el primer sedán, escarabajo o bocho. En el año 2013 inicia la producción de motores la planta ubicada en la ciudad de Silao, estado de Guanajuato. El bocho se convirtió en el sueño de muchísimos mexicanos y sus familias. Se trataba de la posibilidad para un gran sector de la población de dar ese salto en la escala social, pasando de usuario del transporte público a propietario del coche familiar de buena calidad, económico en combustible, de fácil maniobrabilidad y de mecánica simple. Era un fenómeno no exclusivo de México. Era equivalente al de otros países como Colombia con el Renault 4 o el 5000. Así como en México recibió el apodo de bocho, de manera similar sucedió en otros países. Fue llamado escarabajo en Argentina, Chile, Colombia, España, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Peta en Bolivia, Fusca en Brasil, Pichirilo en Ecuador, Sapito en Perú, Cucaracha en Guatemala y Honduras, Huevito en Cuba, Tortuguita en Panamá, Kaffer en Alemania, Cupla en Finlandia, Maggiolio en Italia. Para demostrar aún más las calidades del nuevo auto popular mexicano, 8 ingenieros de Volkswagen prepararon un bocho modelo 67 para que pudiese navegar. Hicieron un sellamiento completo de la mitad inferior, le adicionaron una propala o hélice y le modificaron el tubo de escape. El 8 de septiembre de 1968, el bocho navegante hizo un recorrido sin ninguna dificultad de 24 kilómetros en el lago Chapala, en el estado de Jalisco. A la popularización del bocho contribuyó enormemente su utilización para el servicio de taxi en muchas ciudades de México. En el caso de la Ciudad de México, a la lista de taxis que sirvieron desde 1930 hasta finales de los años 60, se sumaron los bochos. Efectivamente, entre 1970 y 2008 prestaron servicio inicialmente los llamados canarios, luego los verdes y por último los dorados, llegando a sumar en algún momento 50,000 taxis bochos en la Ciudad de México. Luego empezó el reemplazo con vehículos más grandes, conservando los colores. En el lenguaje popular, el nuevo vehículo dorado fue bautizado como Iron Man.
Los vehículos de hoy son de tamaño normal, con los colores blanco y rosa México, gama de colores que está dedicada al sufragio femenino, la lucha contra el cáncer y la erradicación del feminicidio. Aquí vemos en la imagen el hecho bastante significativo para México, el primer embarque de sedán o bochos hechos en México con destino al puerto de Emden en Alemania. Eso fue en enero de 1978. Hecho histórico porque es ni más ni menos vehículos Volkswagen exportados a la nación de Alemania. En 1980 se alcanza la cifra de 1 millón de vehículos Volkswagen producidos en México, considerando todas las referencias de automotores. El día 30 de julio de 2003 fue una fecha significativa pero triste. De la línea de producción de la planta de Puebla salió el último bocho del mundo. Fue el número 1.691.542 producido en México y el número 21.529.464 producido en todo el mundo. Ese vehículo fue bautizado como el Rey, en honor al compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez. Con ese nombre fue embalado y enviado al Museo de Volkswagen en la ciudad de Wolfsburgo, en Alemania. Allí se exhibe como el último auto de su tipo hecho en el planeta. En el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México se exhibe una obra en homenaje al querido vehículo. Es el Bochol. La palabra bochol es una contracción de las palabras bocho y huichol. Es una realización de 8 artistas huicholes, terminada en el año 2010. Los huicholes son una población originaria que habita en los estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Esta obra de arte se considera una de las más hermosas piezas del arte huichol en su historia, conservando sus características, gran colorido y utilización de símbolos y diseños que datan de hace siglos. Un dato que impresiona: fueron utilizados 2.227.000 chaquiras. Este bochol ha visitado los museos más importantes del mundo. Los bochos siguen exhibiéndose, proporcionando placer y trabajando. Considerado desde la física, el vehículo genera una transferencia de pesos enviando la masa hacia la parte trasera del coche. Eso se suma al peso del motor que está atrás y a la tracción trasera. Se convierte en una especie de tractor. Es la ecuación perfecta para que las llantas se adhieran al piso como si tuvieran imanes, garantizando un ascenso sin mayor dificultad, sumada a su mecánica sencilla. Son unas máquinas bien fregonas. Fregona en México significa talentosa, excepcional. Suben el cerro con facilidad, andan sin ningún problema por la terracería, o sea, camino destapado, y no se resbalan con las lluvias. Son unas máquinas bien fregonas, suben el cerro con facilidad, andan sin ningún problema por la terracería y no se resbalan con las lluvias. Estas expresiones son las de muchos propietarios que trabajan bochos en Bocholandia. ¿Bocholandia? Sí, Bocholandia. ¿Qué es Bocholandia? En el extremo norte de la Ciudad de México está la alcaldía Gustavo Adolfo Madero,
Una de sus colonias se llama Cuautepec, la cual tiene una parte montañosa y con vías de defectuoso estado. Allí no prestan servicio los taxis convencionales u oficiales. En su lugar hay un numeroso contingente de conductores con sus bochos, prestándole el servicio a la comunidad. En el lenguaje popular se dice que hay tantos bochos como casas. Los hay de todos los colores, van y vienen constantemente, suben y bajan por todas las calles empinadas de la colonia. Sus propietarios dicen que son los únicos autos capaces de soportar toda adversidad. A pesar de que trabajan de forma irregular, son el medio de transporte más popular en ese sector desde hace 30 años. Por el momento tienen el permiso de la alcaldía para poder brindar el servicio de taxi, aunque todavía no saben cuándo van a ser regularizados. Son cerca de 200 bochos repartidos en 3 sitios, o sea, en 3 estaciones. El bocho jamás morirá. De ello se encargarán los conductores de Cuautepec o Bocholandia, del Valle de Bravo, de San Miguel de Allende, de Tasco y de muchos otros lugares del querido México. También contribuyen a su inmortalidad en todo el mundo los propietarios que cuidan sus bochos como joyas, los que salen a caravanas para exhibir sus bellezas, los que trabajan en su propio taller haciendo piezas y repuestos, los ingeniosos que realizan modificaciones y sorprendentes conversiones, y los millones de personas que a través de la red mantienen vivo el espíritu del bocho. Y por supuesto que su hermano menor, nacido en 1978 en la planta de Puebla, en exclusiva para el mundo, servirá para recordar al querido y viejo bocho. Este programa está dedicado con todo cariño a todos ustedes. De manera especial me sirve para recordar y saludar a un entrañable amigo y compañero de infancia y adolescencia, quien está de cumpleaños hoy 1 de mayo. Como coincidencias, disfruta su vehículo Volkswagen y tiene nombre alemán. Un abrazo, querido Germán Guzmán Rueda. Y a todos ustedes, gracias por su atención y nos veremos en una próxima historia curiosa de México.